capítulo nuevo, ya que en los capítulos anteriores estuvimos viendo una serie de estudios que tenían que ver con las cosas que ha visto y las cosas que son. Y ahora vamos a empezar a ver las cosas que son después de esto. Ahora, aquí tenemos un bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. El bosquejo tiene que ver con referencia al capítulo 1, versículo 19. En el capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Ahora pues vamos a iniciar con las cosas que son después de estas. Pero vamos a ver antes de iniciar este estudio, vamos a ver algunas diagramas aquí que nos puedan ubicar acerca de algunos puntos importantes con respecto a lo que tiene que ver con todo el libro de Apocalipsis, pero con referencia también a los juicios y todas las cosas que vamos a ver de aquí en adelante. Pues tenemos las cosas que ha visto, se refiere a la revelación y la misión de Jesucristo, y un saludo a las 7 iglesias que en el capítulo 1 de Apocalipsis. Vimos todo eso ya. Las cosas que son. Bueno, es un mensaje a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las cosas que tienen que ver con mensajes a diferentes iglesias, a 7 iglesias del Asia Menor. Y vimos los problemas que enfrentaban las iglesias. Las cosas que tenían que ver con referencia a la vida de la iglesia, pero también a la vida de la iglesia hoy en día. Todos los problemas que enfrentaba las iglesias del Asia Menor, también hay problemas de diferentes iglesias ahora en el mundo. Los mismos problemas se pueden dar. Por eso es un mensaje para ahora también. Y las cosas que han de ser, bueno, después de estas, tiene que ver con los juicios de Dios hacia Israel y la humanidad perdida, el reino milenial y la eternidad futura. Entonces, ahora vamos a empezar a ver una serie de estudios que tienen que ver con juicios y que tienen que ver con la vida de Israel, con las naciones paganas, que tienen que ver con el anticristo, tiene que ver con todas los que rebelan contra Cristo. Tiene que ver acerca de muchas cosas que tenemos toda una serie de estudios de aquí para adelante. Pero también tenemos aquí un diagrama después de la muerte de Cristo, y llegamos entonces en este diagrama a las cosas que son, y a las cosas que han de ser después de estas. Ahora, en el número 1, según el diagrama, desde el punto número 1 está hablando acerca del Señor Jesucristo crucificado. Entonces, este punto ya se dio a través de la historia. Es decir, que Cristo fue crucificado, pero también resucitado y ascendido a los cielos. Y eso es lo que tiene que ver con el punto 2, ¿verdad? Cristo ascendió a los cielos. Punto número 3, el Espíritu Santo viene a la iglesia, es decir, el Espíritu Santo viene. Aquí en este punto número 3, viene y se inaugura la iglesia, porque sin Espíritu Santo no hay iglesia. Ahora, yo no sé cómo la gente puede tener un pensamiento acerca de una iglesia establecida donde no se tiene el Espíritu Santo.
vino a colocar a cada creyente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el punto número 4 tenemos la edad de la iglesia o la dispensación, una dispensación. Dentro de las dispensaciones le llamamos la dispensación de la gracia. Esta dispensación tiene que ver con la predicación del Evangelio que vino con la venida de Cristo por primera vez a esta tierra, y que, bueno, la iglesia está todavía siendo establecida, es decir, que no ha culminado la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia, pero al final de esta dispensación, ¿qué va a pasar? En el punto número 5, la iglesia va a ser raptada. Y dentro de este esquema podemos notar que después que la iglesia es raptada, tenemos un tiempo de tribulación durante 7 años, 3 años y medio, se le llama tribulación, y la segunda parte se le llama la gran tribulación. Es decir, que los 3 años y medio últimos es lo más crudo, ¿no?, del juicio de Dios. Ahora entonces vemos aquí que después al final de la tribulación viene entonces por segunda vez Jesucristo. Viene por segunda vez Jesucristo, viene a hacer juicio a Israel y juicio a las naciones, es decir, en una disciplina tremenda, pero también viene a liberar al remanente fiel de Israel, es decir, y también aquellos que confiaron en Cristo dentro de la tribulación son introducidos al reino milenial. Eso es algo importante, ¿no? Tenemos también el reino durante este tiempo, 1000 años reinará Cristo y se establecerá el reino, se le cumplirán todas las promesas a Israel, todas las promesas a partir de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis vemos ahí que por lo menos hay 4 promesas bien claras ahí en el capítulo 12 de Génesis, pero a partir de ahí hay muchas promesas que fueron todavía integradas dentro de los pactos para Israel. Y ahora entonces lo que estamos viendo en este diagrama, vemos todas las dispensaciones, aunque el diagrama no se podía ampliar por debido a las diapositivas, pero aquí tenemos la dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano, dispensación de la promesa, dispensación de la ley, dispensación de la gracia y dispensación del reino. En total hay 7 dispensaciones. Ahora algunos dicen que hay 8 porque dividen lo que es la dispensación de la gracia con la dispensación, y integran como dispensación a la tribulación. Pero la tribulación la vemos, hablando bíblicamente, como un espacio o como un momento en que el Señor para su reloj para poder juzgar, ¿no?, para poder disciplinar a Israel y a todos los inconversos y aquellos que se rebelan contra él. Por eso solamente lo vemos como un tiempo en el cual el Señor está solamente teniendo un juicio. Y recuerden que al final de cada dispensación tenemos un juicio. Por ejemplo, en la primera dispensación el juicio fue que Dios sacó del jardín del Edén a Adán. Ese es el primer juicio, ¿no? Luego
tanto tuvieron maldiciones por la conciencia que ya tenía el hombre. Y en la dispensación de gobierno humano vimos un juicio que al final es el diluvio y en cada dispensación ha habido un juicio. Y por un día quizás en otro estudio vamos a dar un estudio solamente de las dispensaciones para poder ampliar esto, este conocimiento, pero lo que quiero enfatizar es que en todas las dispensaciones estamos en la dispensación ahora de la gracia. ¿Qué es lo que estamos esperando? El rapto de la iglesia. Y en este punto va a haber un juicio para todos los creyentes. Y este se le llama el tribunal de Cristo, que va a ser allá en el cielo. Así que ahora entonces estamos en este punto. Vimos la ascensión de Cristo hacia el cielo, la muerte de Cristo, la ascensión al cielo, y tenemos la dispensación de la gracia. Pero lo que estamos esperando es el rapto de la iglesia, donde va a haber un juicio en el tribunal de Cristo. ¿Y por qué traigo a la memoria todo esto? Vamos a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, cuando hablamos de la dispensación de la gracia, al final de la dispensación viene la iglesia, es tratada, y es de lo que está hablando este versículo. Viene una nueva visión para Juan, y esta nueva visión es que el Señor le dice: sube acá, ven aquí arriba, te abre una puerta en el cielo. Y cuando uno entra a una puerta, o llega a una puerta, puede ver lo que está ocurriendo allá más adentro. Entonces eso es lo que sucede, que se abre una puerta y a Juan se le dice que suba para mostrarle las cosas que sucederán. Entonces, esta visión tiene Juan, y vemos algunas cosas importantes en este versículo. Bueno, lo que está viendo Juan prácticamente es que lo que va a empezar a ver Juan dentro de la puerta que se abre es que ya el rapto de la iglesia ha ocurrido. Ya la iglesia no está en la tierra, sino que la iglesia ya ha sido raptada. Ahorita todavía eso es algo que va a ocurrir en el futuro, todavía no ha ocurrido. No sabemos cuánto tiempo vamos a esperar. Puede que sea unos días, puede que sean años, puede que sea muchos años, no se sabe. Dios no ha dado fecha, no ha dado día, no ha dado la hora. Simplemente el Señor ha dicho que Él va a regresar, y es algo evidente. La palabra evidente significa que esto va a ocurrir y que será en lo que nosotros, o será cuando menos lo pensemos nosotros, pero es algo que va a suceder. Ahora entonces, vemos que Juan dice aquí en este versículo, no solamente ve una puerta abierta, sino que dice que oyó una voz
hablando. Y esa voz de trompeta le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, entonces vemos que era una voz hablándole a Juan. Y cuando iniciamos también el Apocalipsis en el capítulo 1, vimos también lo mismo. Dice en el capítulo 1, versículo 10, nada más que aquí no dice que dio la puerta abierta, sino que le hablaban. Dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora entonces lo vemos en el capítulo 1 y ahora lo estamos viendo en el capítulo 4. En el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Cuando hablamos de que alguien está en el Espíritu, eso significa que hay una perfecta comunión con el Señor. Juan, no simplemente significa que Juan estaba fuera de su cuerpo, como lo vimos con el apóstol Pablo, sino más bien había una perfecta relación de Dios con Juan. Estaba en una perfecta comunión, estaba muy espiritual. Y Juan le van a mostrar cosas espirituales. Ahora entonces, por lo tanto, dice Juan que estaba en el Espíritu. Y aquí dice que un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Aquí en este versículo 2 vemos que, bueno, hay un llamado, ¿no? En el versículo 1 vimos que hay un llamado hacia el cielo. Y dice que Juan vio un trono que estaba establecido en el cielo. Ahora entonces, cuando vamos a estudiar la profecía y cuando encontramos tronos, casi siempre los tronos son para hacer un juicio, donde se sienta el juez justo que va a juzgar, o también cuando encontramos tronos, es que vemos a un rey que está gobernando. Pero en este caso, lo que van a empezar son juicios. Van a empezar con juicios. Ahora, entonces vemos que el llamado al cielo está en el versículo 1. Y este llamado en el cielo hay muchos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista con respecto a este llamado hacia el cielo. Algunos piensan, y cuando hablamos acerca de este llamado al cielo, es cuando estamos hablando acerca del rapto de la iglesia. Algunos piensan que el rapto de la iglesia va a ser en un punto del tiempo, otros en otro punto del tiempo. Bueno, hay diferentes posiciones. Los que son de la línea de la tribulacionistas, que es un punto de vista con respecto al rapto de la iglesia, que estos piensan que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación. Y yo creo que esa debe de ser nuestra posición también. Nosotros vamos con Cristo antes de la tribulación, porque hay una base bíblica que establece que nosotros no vamos a pasar la tribulación. Nosotros somos apartados de la ira de Dios. Así lo explica en la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo, y lo explica Juan también en el libro de Apocalipsis. Dice en Apocalipsis que la iglesia va a ser apartada de la hora de la prueba, que es para todas las naciones inconversas que están en esta tierra, para toda la raza humana aquí en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo.
estos se llaman mil tribulacionistas. O sea, mil significa mitad de la tribulación. Ahora, la iglesia será raptada en la mitad de los 7 años de tribulación. Significa que, bueno, ellos piensan que en la primera mitad de la tribulación no va a haber juicio. Entonces están equivocados. Porque aunque Israel y las naciones vecinas con sus enemigos tienen paz durante 3 años y medio, las demás naciones están sufriendo violencia y están sufriendo muerte. Y lo vamos a ver muy claramente cuando estudiemos los sellos. Lo vamos a ver muy claramente ahí. Ahora, entonces vemos que otros piensan que el rapto va a ser 3/4 de la tribulación. En la parte más dura de la tribulación dice que la iglesia va a ser raptada. No sé de dónde sacan esa base bíblica, porque no hay, sino solamente son suposiciones. Y a esto se le llama rapto preira, porque la mitad de la tribulación es donde los juicios de Dios son más terribles, a partir de la persecución de Israel. En adelante la tribulación va a ser terrible, es decir, por eso le llaman la gran tribulación. Ahora entonces, pero hay otros que creen que el rapto va a ser después de la tribulación. No tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque no tendría ninguna base segura para poder explicar el tribunal de Cristo. Porque terminando la tribulación entramos al reino milenial. Pero antes, durante esos 7 años, la iglesia está en la boda del Cordero. Durante 7 años, tribulación en la tierra, 7 años de fiesta en el cielo. Ahora entonces, no tendría ningún sentido pasar toda la tribulación. Entonces, el tribunal de Cristo, ¿a dónde lo ubicaríamos? No habría espacio. Ahora entonces, vemos que esa es la posición de ciertos grupos de religiosos que, bueno, ellos tienen ese punto de vista, pero yo creo que el punto de vista correcto es que la iglesia va a ser arrestada antes de la tribulación. Ahora, y vemos que entonces, hermanos, que ahora en el versículo 2 ya vemos quién es la autoridad allá en el cielo. En el versículo 2 dice que Juan estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora, ¿quién será la autoridad allá en el cielo? Bueno, es Dios. Ahí en ese trono quien está sentado es Dios. A partir del capítulo 5 vamos a ver a Jesucristo parado a la par del trono de Dios, pero quien está sentado es Dios. Ahora, entonces, en el versículo 2 y 3 dice y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora entonces vemos aquí el que está en el trono de Dios, y vemos también aquí que lo que refleja es, bueno, la autoridad que él tiene, ¿no? Dice que no vemos a un Dios en semejanza de hombre aquí, para nada. Dios es espíritu. Y así debemos de creerlo. Aunque la Biblia a veces menciona aspectos de humanidad, como que
que Dios tuviera aspecto humano, pero Dios es espíritu. Ahora, entonces, a quien vimos encarnado y en cuerpo físico humano fue a Jesucristo. Pero, por ejemplo, hay aspectos que son mencionados, por ejemplo, que Dios está parado en el círculo de la tierra. Entonces, para estar parado, ¿qué se necesita, hermano? Piernas y pies, ¿verdad? Ahora, los humanos tenemos eso. Entonces, los escritores se imaginaban a un Dios como un cuerpo, pero en la Biblia encontramos aquí específicamente en este trono que no era un cuerpo físico que estaba ahí, sino más bien lo que vemos es un reflejo de piedras preciosas. Porque en el versículo 3 dice: el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Lo que vemos aquí es reflejo de piedras preciosas. Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando dice que veían la gloria de Dios, ¿qué era lo que veían? Un resplandor nada más, un resplandor. Ahora, las piedras preciosas cuando son expuestas a la luz, ¿qué es lo que refleja? Bueno, y aquí tenemos piedras preciosas de diferentes colores. En ese trono, ¿qué era lo que se veía? Reflejos de luz de diferentes colores. Por ejemplo, la esmeralda, color verde, reflejaba el color verde, ¿no? La cornalina es un color rojo. Lo que salía del trono eran destellos de luz. Ahora entonces, y eso es lo que está viendo Juan. Y él dice, bueno, salía del trono, o veía en el trono uno semejante a piedras preciosas. Ahora entonces, y vemos aquí entonces que la autoridad de Dios, quien está sentado en el trono, y vemos también el reflejo de Dios ahí, que esto demuestra la soberanía y también muestra la autoridad de quien gobierna cuando se sienta en el trono. Pero ahora veamos los demás habitantes en el cielo. En el versículo, vamos a ver el siguiente versículo. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Había entonces habitantes en el cielo, estaba Dios, pero también estaban 24 ancianos. Ahora, entonces eso es interesante estos 24 ancianos. Hay muchas posiciones con respecto a los 24 ancianos también. Algunos piensan que son ángeles, pero si nosotros revisamos en la Biblia, vamos a ver que los ángeles, a ningún ángel se le llama anciano. Fíjense que eso es un problema para que nosotros pudiéramos decir que los 24 ancianos son 24 ángeles. No es correcto. Ahora, entonces, algunos dicen son 12 profetas y 12 apóstoles. Bueno, ¿han encontrado ustedes en el Antiguo Testamento que a los profetas se les llamaba ancianos? Se le llamaba anciano, pero a los apóstoles se le llamaba ancianos. A los apóstoles se llamaba ancianos. Bueno, uno se llamó anciano a sí mismo, porque no solamente él se llamó apóstol, sino también se llamó pastor.
Pedro. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro, Pedro se llama anciano, él mismo. Ahora entonces, pero una de las, quizás de las interpretaciones más correctas con respecto a los ancianos es que es una representación de los redimidos de la iglesia, del tiempo de la iglesia. Algunos piensan que es Israel también, allí debe de estar Israel representado. No. ¿Saben por qué? Porque Israel todavía, si dijéramos los santos varones del Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento, ¿cuándo van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? Bueno, a principios de antes de la tribulación. Antes de entrar al reino milenial, perdón. Antes de entrar al reino milenial. Ahora, todavía Israel no está en el cielo. Por eso no podemos decir que es Israel. Ahora, pero sí podemos decir que son los redimidos de la iglesia, ¿no? Y los ancianos son una representación de la iglesia ahí. Pero veamos que a la iglesia o a los líderes de la iglesia sí se les llamaba ancianos. Por ejemplo, no se les puede llamar ancianos a los ángeles, pues ellos nunca han sido redimidos. Los ángeles nunca han sido redimidos. ¿Quién es el que han sido redimidos? Los creyentes. Vamos al capítulo 5, versículo 9. De Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora entonces, ¿quiénes que son redimidos? Los creyentes. Los creyentes son los únicos que son redimidos. Y dice que ¿quién cantaba el cántico? Bueno, leamos entonces en el versículo anterior, dice versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quién estaba ahí? Los 24 ancianos que habían sido redimidos. Versículo 10: y nos has puesto para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Han visto alguna vez un ángel reinando? No. Entonces, ¿pero los creyentes van a reinar con Cristo? ¿O vamos a reinar con Cristo? Sí, vamos a reinar con Cristo. Por lo tanto, lo más acertado es decir que eso es una representación de los creyentes de este tiempo. Y también, veamos, nunca se le llama ancianos a ángeles o profetas, pero sí a pastores, que son miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 17. Versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién estaba llamando aquí? A los pastores. Entonces, vemos que sí, a los pastores o líderes de la iglesia le llamaban ancianos. También vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5.
1 al 4, vamos a leer. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora entonces vemos que sí, a los pastores o a los líderes de la iglesia se llamaba ancianos. También en ninguna parte de la escritura se habla jamás de ángeles que gobiernan o se sientan en tronos, pero sí los creyentes. Ahora entonces vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Vamos a ver el versículo 28. Que Jesús les dijo, de cierto digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿De quién está hablando aquí? De los apóstoles. Pero los apóstoles son miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Sí. Son del cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Versículo 21. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿A quién está hablando aquí? A los miembros de la iglesia de la Odisea. Entonces está hablando a la iglesia. Y entonces eso tiene que ver con nosotros también. Claro que sí, somos del cuerpo de Cristo también. Ahora entonces, vamos a ver otra cosa importante aquí. Y veamos pues, en el versículo 5, que vimos el versículo 4, vimos acerca de los 24 ancianos que estaban vestidos con ropas blancas y tenían coronas de oro en sus cabezas. También los únicos que son mencionados en la Biblia que reciben corona, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que reciben corona? Los apóstoles. Si iban a recibir corona, ¿por qué? Porque son parte de la iglesia. Los profetas, no dice la escritura. Los creyentes, ¿sí? Dice los creyentes de esta dispensación, ¿sí? Dice que van a recibir corona. Ahora, ¿por qué? Ya lo vamos a explicar un tantito más adelante, pero quedamos aquí. Versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí vemos una cosa importante. Y lo que vemos aquí debemos de tener algunas preguntas lógicas para este versículo. Dice que se miraban 7 lámparas que son
que la palabra 7 o el número 7 es representación de un número perfecto. Ahora, entonces aquí no es que existan 7 Espíritus Santos, sino más bien lo que existan 7 como la plenitud del Espíritu Santo representada en lo que nos llamamos atributos del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo con todas sus bondades, con todas las cosas, las cosas que puede dar para que sea provecho para los creyentes de esta dispensación. Por ejemplo, la sabiduría. El Espíritu Santo nos puede dar sabiduría, nos puede enseñar la verdad, nos puede dar los frutos del Espíritu, muchas cosas, ¿no? Entonces lo que vemos aquí, la representación del Espíritu Santo en el cielo, otra vez, lo vimos en el capítulo 1, lo vimos que el Espíritu Santo estaba ahí también. Pero ahora lo vemos en el capítulo 4, que el Espíritu Santo ahora no está en la tierra, sino que está ¿dónde? En el cielo. Ahora le hago una pregunta lógica, ¿no? El Espíritu Santo, ¿dónde está ahora? ¿Y los creyentes dónde están? En la tierra. ¿A dónde está el Espíritu Santo ahora? En la tierra. ¿Cuándo es que va a estar el Espíritu Santo en el cielo? Cuando la iglesia esté raptada, porque se va con los creyentes. Y como estamos viendo que ya la iglesia fue raptada, por eso vemos en este pasaje que el Espíritu Santo está en el cielo. Ahora entonces, vemos en este versículo entonces que podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué está en el cielo? Bueno, porque cuando la iglesia está en el cielo, el Espíritu Santo allá va a estar también. Recuerden que es necesario que el Espíritu Santo se vaya de esta tierra. Va a ser necesario. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el que detiene la manifestación de una forma completa del anticristo. Pero cuando el Espíritu se vaya, entonces el anticristo va a tener una manifestación completa y con todo el andamiaje del sistema que está creando ahora en este tiempo para poder ganar adeptos en el tiempo de la tribulación. Entonces vemos que por lo tanto es necesario que el Espíritu también se vaya para que se desarrolle el ministerio del anticristo completamente aquí en la tierra. Ahora entonces, por eso es que vemos que es interesante notar en este versículo que ya el Espíritu Santo no está con nosotros, nosotros vamos a estar allá, no va a quedarse aquí con la gente que quede aquí en la tierra. Ahora, ¿van a haber manifestaciones del Espíritu Santo en la tribulación? Sí, van a ver. Ahora, pero, por lo tanto, ha sido retado también con la iglesia. Versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y estamos hablando de los habitantes del cielo. Ya vimos que está Dios, ya vimos que están 24 ancianos y ahora vemos que están 4 seres vivientes. La palabra usada para viviente es la palabra sum, que es la misma palabra que se utiliza para la cosa esta de la cama. Es decir, significa que ese aparato puede darle vida a los videos, ¿no? Acercando, alejando y movimiento, ¿no? Los seres vivos tienen movimiento.
palabra viviente significa alguien que tiene vida. Ahora entonces, pero podríamos preguntarnos, ¿quiénes son estos cuatro seres vivientes? ¿Qué es lo más importante, no saber? ¿Quiénes son estos cuatro seres vivientes? Bueno, los cuatro seres vivientes muchos intérpretes han especulado también, ¿verdad? Algunos dicen una cosa, otros otra. Por ejemplo, algunos dicen que estos cuatro seres vivientes son los cuatro evangelios. ¿Será cierto eso? No lo sabemos porque no lo dice la Biblia. Ahora, solamente los intérpretes de la Biblia especulan por las situaciones o por el contenido a veces de las cosas. Por ejemplo, dice, bueno, el Evangelio de Mateo representa la humanidad. Y como uno de estos seres vivientes dice que tiene cara de hombre, con eso lo relacionan, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que Juan se fue a lo más alto, igual al cielo, ¿no? Y habló acerca del principio de las cosas. Y no, Juan es igual a la águila, porque el águila se remonta en lo más alto. Entonces, y lo relaciona con uno de estos seres vivientes. Ahora, y relacionan a Lucas y a Marcos también uno con el buey y el otro con el león. Ahora entonces, pero más que todo, algunos intérpretes dicen que tiene que ver, bueno, con figuras que ya conocemos, por ejemplo, o con la representación, que representa cada figura. Por ejemplo, dice el versículo 7 también, el primer ser viviente era semejante a un león. Ahora, lo relacionan con la tribu de Judá. ¿Y quién es el león de Judá, hermanos? ¿Quién es el león de Judá? Jesucristo. Ahora, y el león de Judá, ¿cuál es el ministerio del león de Judá? Reinar, es un rey. Entonces, dicen, bueno, esta es un atributo de Cristo. Por eso algunos intérpretes dicen, son las representaciones de la figura que vemos aquí, son atributos de Cristo. Por ejemplo, también dice que el segundo era semejante a un becerro. Bueno, entonces, ¿y qué es un becerro, hermano? ¿Para qué servía un becerro? Bueno, era para ponerlo en sacrificio. ¿Y quién fue sacrificado por nosotros? Cristo. Por eso lo relacionan con una de las cosas que Cristo hizo, ¿no? Fue entregar su sacrificio por nosotros. También, ahora en el versículo también dice, tenía un rostro como de hombre. Bueno, y lo relacionan que Cristo vino como un humano aquí en la tierra, ¿verdad? Vino como un ser humano y anduvo aquí y vivió aquí también como un hombre. Tenía hambre, tenía sed y tenía emociones, bueno. Entonces, lo relacionan con esos atributos de Cristo y también el cual era semejante a un águila volando. Entonces lo relaciona que, bueno, no solamente Cristo se quedó aquí, sino que se remonta a la altura, hasta el cielo y ahora está a la diestra de Dios Padre. Pero son este tipo de interpretaciones que dan, ¿verdad? Muchos intérpretes de la Escritura. Pero sí sabemos que representan atributos judiciales acerca de
de Dios, porque ¿saben a dónde están los cuatro seres vivientes? Están también en el trono de Dios. ¿Y qué es lo que va a empezar a hacer Dios aquí? Va a empezar a juzgar al mundo. Entonces, por eso es que vemos que estos son participantes del juicio de Dios y lo vemos aquí. También otra de las cosas que vemos aquí es que en el versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Ahora, ¿a dónde vemos esta misma escena? La vemos en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, donde los querubines también tenían 6 alas, igual. Entonces, donde los querubines decían: Santo, Santo, Santo es el Señor. Por lo tanto, la interpretación más cercana que podemos dar a los cuatro seres vivientes que son querubines, ¿verdad? Y vemos aquí que estos querubines estaban diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y estos atributos son de Dios, igual de Dios que igual de Cristo, porque Dios es eterno, hermanos. Cristo es eterno. El yo soy también estaba en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora entonces, por eso es que vemos aquí que en este momento entonces lo que vemos, ¿qué es lo que estaban haciendo los habitantes del cielo? Bueno, además de estar Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, también alguien más que estaba en el trono era Jesucristo. Capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, en el versículo 6 del capítulo 5, ¿quién está de pie? Está Jesucristo, el Cordero. Ahora entonces, en el cielo está Dios sentado en el trono, están los 24 ancianos alrededor del trono, están los 4 seres vivientes y está Jesucristo de pie. Ahora entonces vemos que con todo este entorno, lo que podemos preguntarnos: ¿qué es lo que están haciendo entonces los habitantes del cielo en ese momento de la escena? Bueno, lo que podemos decir, lo que podemos ver en estos versículos, y a partir del siguiente versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el cielo? ¿Qué tipo de actividad vemos en el cielo? Una tremenda adoración. Una tremenda adoración. El que está sentado en el trono
y está allí, ¿no?, para ser adorados, pero también vemos a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes adorando. Ahora entonces, y por eso es que cuando como iglesia nos reunimos, ¿para qué también? No es para pasar el rato, no es para perder el tiempo, sino que cada vez que nos sentamos y abrimos la palabra, es para adorar, hermano. Amén. Es para adorar al Señor. Y nosotros también estamos invitados a vivir en adoración al que es Rey de Reyes y Señor del Señor. Y vemos aquí entonces que después de las cosas que ha visto, las cosas que son y las que estamos, entonces eso ya lo vimos, pero a partir del capítulo 4 estamos viendo las que